Bueno, estamos con Ana Moader, quien es decana de la Facultad de Artes, bueno, y aparte también es documentalista y por sobre todas las cosas, y muy importante, es una de las sobrevivientes del terrorismo de Estado aquí en Córdoba y fue testigo del juicio a las juntas en el año 1985 aquí en Argentina. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Bien, Bueno. este, Te convocamos un poco porque nos interesa desde acá, de al revés, un poco a raíz obviamente del éxito taquillero que está teniendo la película Argentina en 1985, que bueno, trata casualmente sobre el juicio a las juntas y sobre la figura del fiscal Estracera. Bueno, sabiendo que vos fuiste testigo casualmente de ese juicio y aparte que estás vinculada al mundo del cine, nos interesaba conocer un poco cuál era tu opinión. Obviamente si habías visto la película y qué te había parecido, sobre todo qué grado de verosimilitud, si bien es una ficción y es una ficción que está financiada y producida por una gran plataforma de aquí, una de las grandes plataformas, conocer un poco qué grado de verosimilitud vos notaste entre la película y bueno, lo que fue ese instante, ese momento histórico, ¿no? bueno, son muchas cosas las que preguntaste. Sí, sí, vamos. A ver si puedo ir planteando algunas. Primero, sí la he visto muy rápidamente, así he ido como para estar al tanto, digamos, pero no he ido a verla, analizarla, etcétera. Cosa que sí quiero hacer y quiero hacerlo, además, quiero vivenciar esta experiencia con mis hijas centralmente, pero la tengo para más adelante. Em, Y bueno, lo primero que te diría es además que en relación al éxito taquillero, lo primero que quiero decir es que para mí es muy importante que haya generado discusión, que ha generado interés, que hay debate, que eso da cuenta de que, digamos, que hay una temática que es importante sociopolítica y culturalmente en nuestro país y que interpela, ¿sí? Y que eso instala, que es una película entonces que de alguna manera está planteando una cosa distinta de muchas de las taquilleras, que es que no hay una asistencia porque entretiene, porque hay una espectacularidad y saltan chispas para todos lados y alguien vuela y no sé qué, y hay muchos efectos especiales, porque de nada de eso se trata, sino porque hay cierta interpelación sociopolítica, cultural, etcétera, ¿no? Histórica, ¿no? Entonces, no es porque, o no es porque hay incluso da cuenta de que no hay una anomia política, como a veces se está planteando, ¿no? O uno mismo a veces piensa y dice, ¡ay, por favor, qué nos está pasando! Bien, ahí se movieron otras cosas y creo que es un dato interesante para registrar, incluso a nivel de jóvenes, ¿no? Ujú. Eso por un lado. El grado de verosimilitud, eso es muy complejo, porque siempre hay una perspectiva, un punto de vista que desde el cual se instala, una apuesta desde la que se soslaya. Hay bueno, todo recorrido histórico es un recorrido político y es una decisión, ¿sí? Toda película implica un punto de vista desde unos protagonistas o unas protagonistas específicas, y además ahí hay una decisión, digamos, de construcción de un héroe, etcétera, que por supuesto para mí, bueno, podrá haber, hay cosas, y hay cosas, yo creo que hay cosas que sí están logradas, y que podemos hablar de eso, pero bueno, la realidad política es mucho más compleja, digamos, o sea, el juicio es el producto, si bien de algo de lo que aparece ahí, pero también es el producto de la lucha de nuestro pueblo, del trabajo de los organismos, del trabajo de madres, de abuelas, de los organismos, todos los organismos de derechos humanos que en ese momento existían, de todo el trabajo de CONADEP, de todo el trabajo, digamos, infinito, que es muy difícil y que ahí no está, bueno, pero tampoco es ese el recorte que la película Ujú. apuesta, ¿no? Apuesta a un recorte muy desde un protagonista que eligió y que además lo construye como héroe, y bueno, y ese es ese guión, digamos. Yo digo,
Es un guión, y además, como todo guión, recorta hechos concretos, ¿sí? Entonces, hay muchas discusiones sobre el papel de Estracera, ¿sí? Y el papel de Estracera antes. Ahora, no toma el papel de Estracera antes, toma desde ahí, tira un par de líneas respecto a lo que él hizo o no hizo antes. Además, toma un punto de vista desde ese personaje. O sea, toda la narrativa está contada desde esa posición subjetiva. Bueno, es eso lo que hay, no hay... Entonces, a mí me parece muy complejo discutir en una ficción y en un documental también cuáles son los grados de verosimilitud. En todo caso, hay que distinguir desde qué punto de vista y desde qué perspectiva se plantea, ¿sí? Bien. Eso. Y hay algunas cuestiones que están instaladas y que me parece que son interesantes y en las que yo apuesto en todo caso el debate, porque lo otro si no es como muy infértil, que vamos a discutir aquello que no es, digo, ¿sí? Y para mí lo que es fértil es que está logrado y que tal vez en eso podamos seguir discutiendo y tal vez sí marcar qué es lo que no está logrado, pero para mí lo que está logrado es que hay un cierto clima de que está mostrada cierta precariedad de la democracia en ese momento, el poder existente y muy activo de, digamos, de aquellos resortes del terrorismo de Estado que tienen que ver con la persecución, que tienen que ver con la instalación del miedo, que tienen que ver con bueno, la obturación de los procesos, las amenazas, etcétera, etcétera. Digamos, eso está descrito. Está descrito en la figura de Estracera y en la figura en algún momento de Moreno Ocampo, ¿sí? Bueno, está descrito en ellos, existía en el conjunto de la sociedad, pero eso está instalado, digamos. Para mí otro aspecto que está y que perdura hoy, digamos, me parece que es un modo de funcionar de la justicia que es medio una especie eh, este, no me sale la palabra, pero hay ahí, la justicia no es una institución en la que se debate y se construye la objetividad de él, sino hay decisiones políticas, hay acuerdos comunes, y ellos operan sobre eso, digamos. Hubo un acuerdo político de hacer estos juicios, ¿sí? Ahora, también hubo un acuerdo político, y queda ahí, digamos, que no juzgar a la Armada, ¿sí? Y ellos, digamos, eso queda de manifiesto, en detallitos queda ahí instalado, como uno lo puede leer o no, pero eso está ahí, digamos, ellos firman sus modos de cerrar trato en una servilleta, que además a mí me parece muy simbólico estas cosas como esa institución tan aparentemente, fuertemente, digamos, normativa, dice yo, cierra su acuerdo en unas servilletas de un bar, ¿sí? Y eso que está presente en nuestra política, digamos, hoy cuando nosotros podemos discutir qué pasa con la justicia hoy, ¿sí? Podemos pensar en ese tipo de mecanismo, en qué pasa, por qué no actúan sobre Milagro Sala, por qué, por qué no actúan sobre, o no se indaga más sobre el magnicidio y feminicidio de Cristina, o por qué no se indaga sobre algunos, digamos, y numerosas denuncias sobre algunas modos de apropiación desigual de lo económico de algunos referentes políticos y cómo de otros sí se indaga, digamos, hasta inventar, cómo un cuaderno pasa a ser una prueba, un cuaderno fotocopiado, etcétera, 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 o como una denuncia, o acá hay 200 denuncias, me dicen, la, sobre quemas de campo, y más de 200 denuncias y no entran. Bueno, ese modo de operar de la justicia, ¿sí? Está cuando la justicia
siente que puede o acuerda entre ellos, estuvo muy mal lo que dije recién, porque no sé si es pertinente, pero sí, acuerda en determinado momento avanzar sobre algunas cuestiones, avanza, ¿sí? Sí, es que Me parece que hay, este, se me olvidaron otras cosas que ahí está, este, que yo creo que son aciertos, ¿sí? Y bueno, y estas otras que te decía, que me parece que no están instaladas, que son la relación, digo, con los organismos, el modo de trabajo de la CONADEP. Hay una recopilación que tiene un crecimiento dramático de cómo recopilan los testimonios, y eso fue una apuesta muy fuerte de CONADEP y no aparece, pero ni siquiera como diciendo que llamaron a los espacios, ¿no? Eso es un hueco importante. ujú. Aparece como un trabajo puramente de ese equipo. Bueno. Bien, sí, sí, hay como un recorte. Aparte de esta cuestión que decías de que se muestra, que me parece importante, a mí también me pareció como bastante importante que se muestra el Poder Judicial como un poder no ajeno a las presiones del momento y al contexto histórico y ese momento que se estaba viviendo, y cómo eso influye en los funcionarios, o sea, digo, en estos funcionarios, el fiscal es un funcionario en ese momento, cómo influyó. También hay una apuesta bastante importante a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que apoyaron a Strasser. ¿Vos eso cómo lo notas, digamos, en la película? ¿Cómo lo ves? Digamos, porque se le da una importancia a esos jóvenes que Sí, sí. a mí, a mí me pareció que ahí jugó mucho con cierta dramaturgia, ahí jugó en la ficción, me parece, algo que sí había, pero también me parece que hay un juego muy, muy interesante y que tiene que ver con esto de cómo ficcionar un asunto cuando vos en las ficciones en general, aun cuando tomas hechos reales, haces síntesis, ¿no? Hay determinados protagonistas que te sirven para unir dos o tres protagonistas en uno solo y ahí trabajas en esa línea como dando cuenta de algunas cosas. Ahí incluso me pareció que fue uno de los momentos más logrados en términos de la actuación y la dramaturgia, cómo va armando ese panel de jóvenes que como que nada que ver, digamos, ¿sí? O que vienen de distintos espectros, y ahí se instalan o con distintas demandas, como para decir no había una decisión política en ellos o en ellas, sino un modo de construirse, digamos, en esa línea. De todas maneras, hay algo que me parece que también interpela a los jóvenes, que es que muchas veces los jóvenes no tienen tomado una posición política partidaria respecto de lo hecho por, pero sí tienen hay un planteo respecto de eso no se hace o eso no estuvo bien, o en la medida que van conociendo e involucrándose en lo que aconteció con la dictadura, que aparecía como un velo, ¿no? Como algo que no se conocía, y en la medida que eso se va conociendo, claramente empiezan a comprometerse y a transformarse. Entonces, eh, sí me parece, bueno, yo no sé qué grado de veracidad histórica, porque yo no tengo conocimiento sobre cómo conformó ese equipo. Me acuerdo, y no es que me acuerde eh, porque tenga una visión tan clara de ese momento. Creo que la visión más clara que tengo de ese momento es cómo teníamos que esperar entre casilleros, digamos, o sea, como en una especie de, no te voy a decir celdas, pero eran unos cosos en los que nos aislaban. Sí que había jóvenes y sí que yo me asombraba. eh, y en un fragmentito que tengo por ahí recuperado de cuando, porque te acordás que todo lo filmado en el juicio a la Junta se resguardó en países nórdicos, creo, no sé si en Holanda, si dónde, o en Noruega, y hace un par de años se volvió eso al país y el Archivo Provincial de la Memoria rescató
aquellos archivos que tenían que ver con los testimoniantes cordobeses y nos regalaron el testimonio. Y hicieron un compiladito en el cual hay un pedacito en el que que yo me levanto, me voy, la cámara me sigue y me doy vuelta al final mirando porque algo que no había podido hacer en todo el juicio, que era mirar a todos los que estaban ahí, a los que estaban como acusados, pero también a los que estaban ahí, digamos, como digo, todos los familiares, etcétera, de los Organismos organismos también. que Ujú. estaban ahí, ¿no? Y, y me sonrió y hay un chico, peli largo hasta acá, ¿no? Bigotito, un Beatle, para decir, un típico ochentista, típico, ¿sí? Entonces, y está ahí, y está entre los jóvenes que te llevaban y te traían. Entonces, no puedo opinar sobre la verosimilitud Ujú. de esa selección. Sí digo que a nivel dramaturgia está muy bien construida, ¿sí? Está bien, está perfecto. Y volviendo un poco, ahora que entraste vos, a recordar un poco lo que fue ese momento, digamos, en que vos vas a testimoniar en el juicio de las juntas, te hago dos preguntas. Una, ¿cómo viste el rol de los testigos ahí en la película? O sea, hay dos testigos claves que dan su testimonio en el juicio de las juntas y que, bueno, son recuperados ahí en el film, en Argentina 1985. ¿Cómo viste un poco qué es lo que te llamó la atención, qué es lo que te gustó, lo que no te gustó de esos testigos, cómo se muestran esos testigos? Y por otro lado, ¿cómo fue tu experiencia, no? O sea, cuando te enteraste que te habían convocado para ser testigo en el juicio de la Junta. Mira, creo que los testigos, a ver si me acuerdo bien, es una chica que tiene eh, su aparición, digamos, Ujú. Sí, ¿no? su bebé. ¿Eh? Su bebé, sí tiene su bebé en Sí, el... tiene el nacimiento de su bebé ahí en situaciones de encierro, de tortura, ¿sí? Me parece que hay una elección, digo, cuando tienen que poner entre 700, 800, digamos, testimonios, cualquier, cualquier relato que tiene que elegir dos o tres porque no puede poner más, y bueno, elige los que le son útiles en su progresión dramática. Y ahí ese tiene que ver con, primero que es una cosa clave. Hay otra cosa que a mí me parece que es interesante de esta película, que sí logra, que es lo que se plantea, que es que hubo una construcción sistemática, concatenada y de involucramiento de todas las fuerzas, ¿sí? Es decir, que no fueron locos sueltos, ¿sí? Que no fueron hechos aislados, que no era una cosa, digamos, que a cada uno se le ocurría, sino que había un trabajo sistemático de terrorismo. Por lo tanto, eso es lo que se llama, digo, es lo que permite hacer esta figura de lesa humanidad, ¿no? Y hablar de terrorismo de Estado, porque estaban involucradas las fuerzas, me parece que eso también lo logra y toma algunos casos que son como emblemáticos. ¿Emblemáticos en qué sentido? Que ese, esos testimonios, como otros de nacimientos, son los que conmovieron. A mí me parece pertinente eso, porque además todavía seguimos buscando nietos, nietas, nietes, ¿sí? Me parece entonces que hay cierto acierto en plantear ese. Eh, este, y la verdad que se me hizo una laguna, no recuerdo el otro, recuerdo que hay alguien que No sé si no quiere avisado. ir a declarar, Lo que toman como esto, mano de obra. ¿eh? Hay uno de los Que, testigos que lo toman como mano de obra, o sea, termina una mano está Basterra, me parece de que es el de Basterra. la foto, sí, que Ujú. hay todo un manoseo respecto de eso, pero también me parece pertinente, ¿sí? Hay un otro testigo que no quiere declarar por temor, ¿sí? Y hay alguien más que en este momento no me acuerdo. Quizás
quizás, pero también esas son versiones, digamos, según todos em, este, los estudios hechos, y sobre todo acá en Córdoba, un porcentaje altísimo, casi creo que el 70% de las leyes de detenidos desaparecidos tenían que ver con, eran trabajadores, trabajadoras, y si ahí no está, digamos, instalado algo que tuviera que ver con el ataque al, al mundo al trabajador. movimiento obrero, digamos, ¿no? Bueno, de todas maneras eso, digamos, esas son versiones, y en ese sentido esa progresión dramática, por ejemplo, en el caso de la chica le ayuda también con la discusión que tiene con Moreno Campo, y entonces la sensibilidad que hubo en relación a eso, que me parece que eso que en general en estas cosas uno tiene que tomar eso como puntas de un proceso que hubo, porque para mí eso también da cuenta de lo que en ese momento fue como un momento en el cual una amplia mayoría de la sociedad dijo, ¿cómo pasó eso? ¿En serio que pasó eso? ¿Sí? Entonces hay ahí también una puntita de... Y, y hoy, digamos, ¿qué es lo que me parece importante de la peli hoy? Porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que pasó en 1985, o eso siempre, algo que vos mirás y que te pone en debate, te vuelve a poner en qué es lo que pasa, te vuelve a interpelar respecto a qué hacemos hoy, ¿no? Yo creo que uno no puede diseñar qué es lo que hace a futuro si no sabe algo de dónde viene, ¿sí? No puede plantearse qué hacer con esta democracia si no sabe todo lo que costó esta democracia. No puede plantearse, digamos, qué hacer con derechos humanos si no sabe todo lo que hubo atrás de eso. Entonces, desde ese lugar me parece que es interesante que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, digo, esto permite discutir más allá digo, la película te abre la puerta, no estoy diciendo que lo diga la película, pero te abre la puerta para decir, mira, derechos humanos es un tema que atraviesa la sociedad, ¿sí? Es un tema que tiene que ver con las vidas, que tiene que ver con nuestra construcción de democracia, que tiene que ver con la posibilidad de andar caminando sin que alguien te corra, te tire un coso de pintura, te mate, te haga parir en una comisaría, que a veces acontece, que hoy a veces acontece y que no lo debemos permitir, que eso, una, una instancia en la cual hay intolerancia política desde un grupo que viene a decirte, a ponerte, yo porque creo profundamente que los grupos más, eh, más vinculados a esto, a generar miedo con las bolsas mortuorias, con ese tipo de cosas, ¿no? Con la pistola, ¿no? Bueno, creo profundamente que atacan a la democracia, no atacan a Cristina, no atacan solo a las madres de Plaza de Mayo, que ya atacarlas a ellas es atacar todo, ¿sí? Pero en eso están atacando un proceso logrado por muchísima gente, un proceso que tuvo un trabajo profundo, un proceso que nos costó mucho. Bueno, eso, ¿sí? Mm, hay una escena de la película en donde, si bien es un personaje ficticio, entiendo que no existió, digamos, Norman Brisky tiene una charla con Darín, con Estracera, que hace de fiscal Estracera, en donde, bueno, el fiscal está como un poco dudoso de si entrar en esto, de realmente si tiene miedo que sea una trampa del Poder Judicial, etcétera, queda un poco atrapado y que piensa que no va a poder hacer nada, en algún momento duda un poco de su rol y de su capacidad ahí. El personaje de Norman Brisky le dice que generalmente las cosas salen mal, a veces salen mal, pero que a veces la historia te permite una breve vendija donde uno puede ingresar y cambiar, o hacer un poco, cambiar un poco el curso de la historia. ¿Vos crees que el juicio de la Junta fue un poco eso? Mira, yo creo que siempre tenemos esas cosas, Mm, ¿sí? O sea, yo creo que
Siempre tenemos esas cosas, en el juicio, pero antes también. O sea, cada instante para nosotros. Vos me preguntaste cómo sentí yo como testigo. Yo, en todo caso, en mi historia de vida, desde este, para decirte, desde que caí en cana, desde que me agarraron las 3A caminando por la calle a mis 19 años, y me agarraron de los pelos y me metieron a un auto y me llevaron, y a partir de ahí conocí el terror ejercido por estos sectores vinculados al ejército, vinculados a la policía, vinculados a gendarmería, vinculados al Estado, ¿sí? Desde ese momento todo fue una rendija, todo momento propició alguna rendija en la que uno pueda proponer algo. Hoy también, ¿sí? Porque hoy para mí, en situaciones en las que uno dice, ay, ¿qué pasa con el país? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con estos modelos? ¿Sí? Que pareciera que vamos camino a un neoliberalismo, que no hay salida, que no hay posibilidad de nuevo de distribución de la riqueza, ¿no? Que de eso se trata, y por eso fue el golpe, y por eso fue todo lo demás, digamos. O sea, ¿qué es lo que estamos discutiendo siempre? La distribución de la riqueza, la posibilidad de un país, de una sociedad que tenga un buen vivir colectivo, y no que unos se apropien de algo, legitimen y encuentren los modos de apropiarse, ¿sí? Y los otros le laburen en condiciones infrahumanas o desocupados, digamos, para garantizar lo que cada quien quiera hacer con su dinero como si fuera propio, digamos, lo que estas 20 empresas, 50 hegemónicas hagan lo que quieran, digamos, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo, entonces todos los momentos son una endija y todos los momentos son oportunos para volver a trabajar, para volver a pensar, para volver a instalar la utopía de construir el mejor país que podemos. El juicio a la Junta fue importante, CONADEP fue importante, pero lograr la democracia fue importante. O sea, eh, todos los momentos fueron importantes. Malvinas fue un momento terrible, sin embargo, en el mismo momento de Malvinas se producían las grandes concentraciones, los festivales de rock, un momento de que la sociedad empezaba a manifestar su no, ¿sí? Y el proceso de 1983 es maravilloso, y el proceso de construcción de los organismos y de CONADEP es maravilloso, y el del juicio a la Junta también, pero los procesos posteriores también, porque siempre hay idas y vueltas. O sea, la historia no es lineal hacia arriba, porque después de todo eso igual vino obediencia de vida, vino punto final, Los indultos. y sin embargo hubo de nuevo los organismos, los testigos, las testigas, las madres, abuelas, ya hijos, mesa de trabajo de derechos humanos, etcétera, etcétera, movimientos, los sindicatos, todas las organizaciones sociales y culturales trabajando otra vez por justicia, ¿sí? Y bueno, eso continúa de una manera, te diría, es el curso de la vida, ¿sí? Que tiene esos momentos que son como los que digamos, los filósofos dicen el acontecimiento, porque de pronto irrumpe y cambia el curso de la vida, qué sé yo, la ley de matrimonio igualitario, ¿no? De pronto, sí, la comunidad gay, LGTB, etcétera, etcétera, tiene que hablar de sus trayectos, seguramente la ley de matrimonio igualitario ha significado una transformación en sus vidas, porque hoy pueden disputar legalmente otra cosa, pero todas sus vidas han sido una lucha, y hoy también, digamos, ¿no? Por ser reconocidas como eh, seres sociales, digamos, pertenecientes a una comunidad con todos los derechos, igual que otro, ¿no? Otra. Entonces me parece que esa es la historia. La historia tiene que ver con las historias de lucha, con los momentos en los cuales encontramos la instancia en la cual hacer el salto, ¿no? Eh, Hay y te hago la última pregunta y así ya te libero. Uno de los momentos más cruciales, más importantes del film es el alegato, ¿no? El alegato en donde, bueno, ahí muestran que él lo construye un poco
en diálogo con otros personajes, en donde, bueno, coinciden, por ejemplo, en caracterizar la represión como feroz, clandestina y cobarde. ¿Vos Ujú. recordás el momento del alegato, si lo pudiste escuchar en algún lado, recordás qué estabas haciendo, qué sentiste cuando lo escuchaste, qué imágenes te vinieron un poco a tu cabeza? Mira, no recuerdo ese alegato. Sí he estado muy pendiente de los alegatos acá, que me he ido al al frente de tribunales a compartirlo en común. Me parece que hay algo de ese proceso que fue un proceso, digamos que sí, en el cual hubo mucho trabajo colectivo, pero también fueron momentos en los que cada quien estaba muy solo, sola, resistiendo en un momento en el cual la sociedad todavía tenía mucho miedo, ¿sí? A tal punto que al poco tiempo está el levantamiento militar, ¿no? Entonces yo no recuerdo haber estado eh, atenta al alegato, pero porque se me ha ido, no sé, que tal vez deba buscar algún texto mío en el cual he narrado eso y te lo puedo hoy, a esta altura, mis 67 años, ya no me acuerdo, y luego de no sé cuántos años que pasó, de ese instante no me acuerdo, del juicio me acuerdo de muchas otras cosas, pero no de eso. Y te diría que en todo caso, sí creo que que en la película, uno de los momentos más débiles, me parece, actoralmente, es el momento que charlan ahí entre ellos dos respecto de cómo hacer el alegato, ¿no? Y hay un momento que a mí me parece escenográficamente, para dar así como otras variables, que es cuando le dicen a él que va a ser el que va a llevar adelante el juicio y que lo va a llevar, las cortinas que tienen atrás forman parte de forman la bandera, digamos, ¿no? Es decir, hay detalles a nivel escenográfico que están muy bien logrados. Em, pero del momento del alegato, pero ahí también me parece que el alegato está construido como el camino del héroe, entonces tampoco le di mucha trascendencia, digamos, ¿no? O sea, para mí hubo mucho trabajo, muchísimo trabajo previo a eso, o sea, él hace el camino del héroe como construyendo esas categorías, y esas categorías estaban construidas en los organismos, en mucho trabajo teórico, conceptual que nosotros ya habíamos elaborado, digamos, que era sistemático, que era, el de cobarde es como el menos importante, ¿no? Extendido, bueno, hay varias categorías que ya se habían trabajado mucho en todo lo que es el material teórico conceptual discutido en los organismos y trabajado ahí. Esa no es lo que Estracera logra, aunque ahí está puesto como el camino del héroe que logra definir esas cosas. Digamos, históricamente era algo que ya estaba trabajado en otros espacios, ¿sí? Y que se logra que ahí se ponga, ¿estamos? Porque cobarde o no, a mí la verdad que me importa poco si son cobardes o si son valientes, esa es una categoría muy frágil, ¿sí? ¿Qué es ser valiente y qué es ser cobarde? Yo puedo tener mucho miedo e ir y hacer algo que me parece que es importante para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, que esa categoría a mí me tiene sin cuidado. Sí, lo extendido, lo clandestino, los modos de conexión entre las fuerzas, etcétera, etcétera. Y hay más, no me acuerdo en este momento, debería haber revisado No hay algo, pero problema. están esas categorías trabajadas, ¿sí? Y bueno, y vamos a seguir trabajando las grietas, ¿no? Los Eso. espacios, los intersticios, mira, las rendijas en las que uno puede entrar siempre, ¿sí? Yo creo que esa es la apuesta política de todos y todas aquellos que intentamos transformar este mundo en un mundo mejor y sobre todo este país en un país más vivible y compartible para todos. Es lo que buscamos hacer en cada uno de nuestros días ante todo este omnipotente poder que aparece. Ahí estamos buscando la rendijita en la que podemos ir a compartir, a abrazarnos, a ver qué podemos instalar como un nuevo derecho, una nueva utopía posible, Ujú. ¿sí? Tal cual, tal cual, coincido. Bueno, 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 Ana, te agradezco un montón, te mando un abrazo. Grande, gracias. chau, chau, querida. Chau, chau, nos vemos. Chau.